Bienvenidos a este nuevo capítulo del Provincial Radio Online, espacio que denominamos El Colibrí, espacio que hace honor a la metáfora de polinizar historias y, por qué no, llenar de poesía a la filosofía. En ese intento, hoy nos va a acompañar Andrea Zuviría, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Pública de La Plata, docente universitaria. Hola Andrea, bienvenida, buenas tardes. Hola Eduardo, hola Juan, ¿cómo están? Y también nos va a acompañar Juan Bautista Saladino, profesor, docente de inglés, escritor, creador de la página Poetijante, donde hace ahí guiones y un poco de dibujo con dos personajes como el Nono y Fernandete. La verdad, un placer estar con ustedes en este espacio del Colibrí. Y bueno, vamos a ver si podemos ir haciendo de polinizar algunas historias relacionadas con ustedes y por supuesto con los libros. Pensaba que, bueno, no sé si te di entrada, Juan Bautista, bienvenido. ¿Qué tal, Eduardo? Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, buenas tardes, Andrea. Hola, hola. Te cuento, Juan, que Andrea es cachariense. Según Mateo Amado Sosa, un profesor que tuvimos en el secundario, el mejor pueblo del mundo. Bien, bien, bien. Por supuesto. Orgullosos los dos. Sí, orgullosos. Bien, yo pensaba en el comienzo de charlar con ustedes y digo, para el lector se naturaliza el contacto con el libro y pareciera que nació con nosotros el libro. Ustedes, ¿tienen así un momento en el que dicen, bueno, yo recuerdo que en tal momento empecé a conectarme con el libro, de qué manera, con alguna persona? No sé, Andrea, si querés empezamos con vos. Bueno, sí, justo pensaba en eso, en las consignas que nos habías dejado como buen docente para trabajar, y en realidad creo que quien me había dejado a mí este acercamiento a los libros fue mi abuelo materno, que en algún momento de nuestras vidas vivieron vivieron ellos con mi familia, y él me mandaba a la Biblioteca Popular Almafuerte, que era una biblioteca en la cual él había fundado con otras personas del pueblo, ladrillo por ladrillo y libro por libro. Y bueno, entonces él me mandaba a buscar tal o cual libro, iba y venía, pero llegaba un momento en que él ya se había leído todos los libros de la biblioteca, entonces iba y venía bastantes veces hasta que le daba con la tecla. Y bueno, y entonces en ese ir y venir, qué sé yo, él a veces también nos leía. Y recuerdo que uno de los libros que nos leyó y que me impactó muchísimo fue Sacco y Vanzetti. Y otro de los libros que leyó y que tristemente realmente fue una gran tristeza encontrarnos con esa realidad, creo que no solo yo, sino en la familia, fue el Nunca Más. Claro, claro. Así que Libros fue que, que, sí, vaya que te marcan esos libros y más sí, si es para comenzar, ¿no? ¿Qué comienzo? sí, y creo que no es casual que uno después se construye también con una idea de persona de clase trabajadora, con una idea de una construcción de una persona
digamos, en defensa de muchas luchas, y entre esa la de los derechos humanos, y ni hablar la feminista, ¿no? La del género. Pero justo había todo como una elaboración en eso, que qué loco recordar estos dos libros, y que creo que sin darme cuenta me han marcado en mi construcción a lo largo de lo que soy hoy, digamos. Seguramente. Juan, ¿vos tenés también tus primeros recuerdos así de contacto con los libros? ¿Por dónde vienen? Sí, Eduardo, y mira, desde que era chico ya tenía noción de tener un libro en la mano. De pequeño, en las noches, mi mamá, mi papá me solían leer libros, ¿no? Por ahí infantiles, pero bueno, ese era por ahí mi primer acercamiento a la literatura. Es más, no podía dormir a la noche si antes ellos no me leían un cuentito. Era para mí muy necesario, y es más, al, digamos, tener no mucha cantidad de libros, repetían obviamente algunos libros, y prácticamente algunos cuentos ya me los sabía de memoria cuando era chico. Y después, ya alrededor de los 10 años, mi padrino me regaló un libro de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, que realmente me volvió a conectar otra vez con la literatura y a prender esa llama, ¿no? Esa inquietud por buscar más libros y, bueno, seguir en este fantástico mundo. Claro. Andrea, ¿vos pensás que ese contacto con los libros o por ahí la escuela secundaria marcaron lo que vos después seguiste estudiando? Sí, sí, yo creo que sí, pero en cuanto a lo que yo seguí estudiando, hay una docente de tercer grado que me dice que yo ya en tercer grado había como una vinculación, o yo decía que iba a hacer tal cosa, porque si bien hoy me tengo que presentar como licenciada en comunicación, no me voy a andar haciendo la pequeña, y en realidad mi primer título es de periodista en la Escuela Superior de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Después hago el proceso de la licenciada en comunicación. Entonces dice que toda la vida dije que iba a ser periodista, y seguramente lo fui como construyendo en el proceso de secundaria. Había siempre como un lugar muy, sí, de lectura, y a su vez también de escritura y de pensamiento, siempre para ese lado, ¿no? Lo que tiene que tener por ahí también un periodista en esto del método de la observación, y venía, creo que sí, tiene mucho que ver lo que vos me estás preguntando, creo que fue sin darme cuenta quizá, ¿no? Andrea, y vos como docente, hay cosas que decís, yo no voy a hacer esto que hicieron conmigo, o voy a hacer esto porque sirve con tus Eh, alumnos. sí, también, digamos, yo doy clase en la universidad, y convengamos que esa educación se elige aquel que la puede elegir, ¿no? Y de paso me encantaría reivindicar a la educación pública, ni hablar, pero digo, esa educación, el que puede elegirla va y elige hacer tal o cual carrera, el que puede llegar. Y lo que quiero decir es que quizás distintos son los otros niveles, el secundario o el primario, pero en lo que respecta a la docencia universitaria, lo que sí hago es no alejarme generacionalmente de los alumnos que me van encontrando, que yo voy encontrando. Porque ya al tener 53 años, lo generacional hay veces que si uno no lo piensa y no se pone, o sea, lo aleja de ese alumno. Entonces, quizá desde ese lugar tuve docentes muy buenos, por ejemplo, si te tengo que dar ejemplos de la facultad, pero sí sé que me pongo como en otro lugar, porque sé que la educación se modificó, se construye distinto, ya el saber no lo tiene solo el docente parado
en un banquito si no lo tenemos todo. Entonces creo que desde ahí sí intento modificar, sí. Bien. Juan, sé que te gusta mucho plantar árboles, que tenés huerta, que has tenido un niño hace muy poquito, Así es. pero empezaste antes por los libros. Escribiste 3 libros o más. Exactamente. Exacto, sí. Eduardo, escribí 3 libros, los 2 primeros de poesía, el último de cuento. Y tal vez haya empezado primero con los árboles, porque desde pequeño también me gustaban mucho la botánica. Bueno, también tengo otros libros que no están editados, digamos, están a la espera de una edición. También tengo 3 libros más que están esperando, ¿no? Ya terminé, ahora la cuarentena me sirvió, digamos, para terminar con otro libro de cuentos, que si todo por ahí está bien, tal vez el año que viene vea la luz, y tengo 2 libros más inéditos de poesía, también ahí guardados, digamos. También tengo proyectos de novelas, pero ya son bastante más complicado eso, así que ha quedado medio inconcluso, podríamos decir, por el momento. Inconcluso, ese es el título de uno de tus libros. Exacto, sí, del segundo libro. Y del primero, Nadie te enseña a vivir. Antes de escribir ese primer libro yo ya tenía la frase, ya tenía en mente cómo quería que se llamara el libro. Después surgió el libro. Ya con el segundo libro fue diferente. Tuve todo el libro y recién después surgió el título. Hace algunos días de vivir habría cumplido 101 años Héctor Germán Oesterheld, el autor del Eternauta, ese que hablaba de héroe colectivo. Juan, vos tenés un cuento, creo, que habla de algún tipo de héroe, ¿no? Mucho más mundano por ahí, y podés compartirlo Sí. bueno, con Andrea, conmigo y con quienes nos escuchan. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Bueno, la referencia que hacías de Oesterheld, del héroe, ¿no? Juan Salvo, el Eternauta. El cuento está en mi último libro, se llama Un héroe de acá nomás. Tiene que ver, comento un poco, ¿no?, con la vida de un bombero, ¿no? Hace un tiempo tuve la suerte de hacer un documental sobre los bomberos y aprendí mucho sobre ellos, porque entregan mucho más de lo que uno puede llegar a pensar, ¿sí? No solamente ponen en riesgo su vida, sino que entregan sobre todo su tiempo, tiempo que por ahí le sacan a su familia. Y ahí es que nació el cuento que se llama Un héroe de acá nomás, que bueno, ahí lo comparto con ustedes. La vida de Miguel no difiere mucho de cualquiera de esas historias de un típico argentino de clase media. Siempre fue humilde y laburante. Desde que tenía 15 años había ayudado a su padre en el taller de autos. Salía de la escuela y cambiaba su guardapolvo por el mameluco gris, que alguna vez había sido azul, con numerosas manchas negras también. Mientras sus amigos salían a cazar pajaritos o a jugar al fútbol, él se internaba en el taller porque, además de apasionar a los fierros, su familia lo necesitaba. Era el mayor de 6 hermanos, y a pesar de que su madre hacía trabajos de costurera, nunca alcanzaba la plata hacia fin de mes, debiendo comer arroz y fideos blancos, que su mamá decoraba creativamente con algunos trozos de tomate o algún huevo de las gallinas de su patio. Terminó la secundaria como pudo, a los ponchazos. Dio su última materia a los 20 y pico, sobre todo porque era una promesa que le había hecho a su padre, ya fallecido, quien ni siquiera había terminado la primaria. Fue cuando estaba a cargo del taller mecánico que conoció a Patricia, una joven de rasgos franceses que habitualmente llevaba a arreglar su fitito. Con ella tuvo 2 hijos, Carolina de 14 y Joaquín de 11. Era muy feliz y solo se reprochaba no tener tiempo suficiente para estar con su familia, ya que además era bombero voluntario y en los últimos 2 años se había dedicado también a hacer limpiezas de terrenos y desmalezamiento. Todo esto con el objetivo de juntar plata para que su hija disfrutara de una hermosa fiesta de 15, como toda chica de su edad sueña. Cada día al salir de su casa, a eso de las 6 de la mañana,
suspiraba justo al cerrar la puerta, como si ese suspiro le diera el aire suficiente para resistir todo el día. Miguel no tenía grandes deseos, ni codiciaba riqueza, solo quería vivir cada día disfrutando de su esposa e hijos. Le parecía increíble la velocidad con que habían pasado los años. Parecía ayer cuando había sido papá, y ahora estaba próximo a cumplir el sueño de entrar del brazo con su hija a su fiesta de cumpleaños. Afortunadamente, y gracias a su trabajo extra de parquero, le pudo hacer un vestido con una modista y también comprarle otro a su mujer, porque sabía que ese tipo de fiestas son, sobre todo para las mujeres, una cuestión de estado. Él y su hijo se arreglarían con lo que ya tenían, y el catering lo podían pagar en cómodas cuotas porque había apagado el incendio de la casa del dueño de esa empresa. La fiesta se llevaría a cabo en el club del barrio, que ya había sido reservado hacía varios meses. Miguel se había encargado de todo. Inclusive había colaborado en la ornamentación del salón, confeccionando guirnaldas, ya que los centros de mesa estaban a cargo de su hermano. Al fin, había llegado el día. Su traje todavía le andaba, aunque ahora tenía que usarlo desprendido porque su panza así lo imponía. Estaba muy nervioso, y eso incidió para que no pudiera hacerle el nudo a la corbata, cuestión que siempre lo había complicado. No siempre las cosas suceden como uno lo planea o las desea. Justo en ese momento, media hora antes de la fiesta, sonó la sirena de los bomberos. Así que entró como un rayo a la habitación de su hija. La tomó de las manos y antes de darle un beso le dijo: «Te pido perdón una vez más, hija. Espero volver pronto. Estás preciosa. Te amo». Carolina no dijo nada, o tal vez no alcanzó a decirlo porque en cuestión de segundos su padre ya había salido corriendo hacia el cuartel. Solo existieron unas lágrimas y un abrazo con su madre. Miguel se sacó el traje, se cambió rápidamente y partió en la autobomba hacia la ruta. Había ocurrido un accidente. Al llegar allí, como tantas otras veces, el panorama era desolador. Ropas, vidrios, plásticos, líquidos y sangre cubrían el camino. 2 autos habían colisionado de frente y uno empezaba a arder en llamas. Corrió hacia allí, y mientras sus compañeros se preparaban para apagar el fuego, vio que una niña rubia y con cara magullada estaba atrapada entre los fierros. La niña estaba consciente, y con gritos desesperados pedía salir de ahí. En esos momentos no le importaba el peligro de una posible explosión. Quería salvarla, y para lograrlo, daría su vida si fuese necesario. Tomó una de las herramientas hidráulicas de rescate y cortó parte de las chapas retorcidas del techo. Tal vez por el humo o la situación traumática, ella se desvaneció. Sus compañeros apagaron el fuego que casi la rodeó y al cabo de unos minutos, y tras un humo denso, logró sacarla de ahí con vida. Miguel pensó que en un futuro esa niña tendría su fiesta de 15 y se sintió dichoso. Como siempre, había valido la pena. Y a pesar de todo lo malo que a veces le tocaba vivir, agradecía la vida del hecho de ser bombero. Horas más tarde pudo llegar al club. Ya no importaba el traje, ni el perfume, ni siquiera estar peinado. Fue con su ropa de bombero. Al ingresar lo aplaudieron sostenidamente. Carolina vino hacia él sonriente y sin reproches. Ella lo comprendía. No solamente era su ídolo, era mucho más que eso. Un héroe que salvaba vidas, que se entregaba por completo a su comunidad y que día a día le demostraba cuánto la amaba. Miguel finalmente pidió al DJ que pusiera nuevamente el vals, y mientras las demás personas hacían un círculo en torno a ellos, la tomó en sus brazos. Vio la radiante sonrisa de su hija y al ritmo de la música se permitió llorar, envuelto en la más dulce de las emociones. Es bellísimo, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te gustó, Andrea? Sí, no sabemos si es la pandemia que nos tiene a flor de piel y a flor de emociones todo el tiempo, pero, pero el cuento está muy bueno, sí, muy bueno, la verdad. Y aparte lo que significa por ahí para los pueblos nuestros lo que son los bomberos, ¿no? Entonces es como que uno sabe de qué habla el cuento. Claro. ¿Te acordaste de algún bombero de Cacharí? Y sí, de las inundaciones y de cuando, es cierto, en la ruta 3 los accidentes son tan a menudo que, digamos, ellos están expuestos y salen, y cuando escuchás la sirena es como que viste, ay, ¿qué habrá pasado?
Hace unos años fui a dar clases, me mandaban a la facultad a dar clases, que tenía una extensión en el partido de la costa, y bueno, daba clases en un colegio que lo cedía para dar clases, y yo no tenía ni idea, y cuando quiero acordar estaba en medio de la clase y sonó la sirena, y me hizo acordar tanto que parecía que estaba como en Cacharí, porque claro, era otro cuerpo bomberos voluntario. Es impresionante, sí, sí. Muy emocionante el libro, el cuento. Es muy lindo. Andrea, nombraste 2 libros que te marcaron. Si yo te dijera algún título para recomendar y por qué, ¿se te ocurre? Sí, mira, hace días que me está dando vuelta un libro de Milán Kundera, La insoportable levedad del ser, Oh, y me parece que lo voy a tener que volver a comprar, como hice con el libro que les mencioné de Sacansetti, que lo volví a comprar y lo volví a leer hace pocos años de grande, porque me parece que me lleva ese libro, el de La insoportable levedad del ser, primero que me lleva a una amiga que ya no está con nosotros, una amiga de la infancia, que estudiaba psicología, y que me dice que estaba ese libro como en el año 84, y entonces, bueno, lo empezamos a leer, y también yo, imagínense que estaba en el secundario todavía, entonces también cuando venía en las vacaciones de invierno o de verano, también me ayudaba a interpretar ese libro, que no era nada fácil, pero bueno, ella tenía ya un año de psicología y era otra cosa. Entonces, primero porque me lleva a ella, porque siempre la recuerdo, y segundo porque me parece que me lleva a estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? En donde pareciera ser que las personas, que los seres están como viviendo en esa insoportable levedad, o en eso que la vida pareciera que se les terminara, y quisieran como usar una libertad, o digamos, o sí, tiene que ver con la libertad, ¿no? Esta libertad que se reclama, que hoy día se supone que no tenemos, para disfrutar toda lo cual cosas, y en donde es tan filosófico el libro, es tan filosófico, en donde ponernos a pensar qué es la libertad que hoy exigimos hoy día, ¿no? O sea, y qué es lo que nos llevaría a romper con esa libertad. Entonces, todo el tiempo aparece ese libro, porque me lleva a estos momentos, me lleva insoportablemente a estos momentos que estamos viviendo. Y entonces digo, ese es el libro que me gustaría recomendar, de Milán Kundera, La insoportable levedad del ser. bien, ¿Vos tenés algo querés leer algo, compartir con nosotros, algo? Busqué una poesía de Alfonsín Storni, que voy a Oh, tratar de no ser desprolija porque la tengo en la compu, y bueno, vieron que la estética por ahí a veces, entonces, que se llama Tú me quieres blanca, y en realidad la elegí porque, como ya les dije, en esta lucha feminista, yo considero que Alfonsín Storni ha sido una de las mujeres en su época feministas, y esta poesía precisamente habla de lo que se pretendía de la sexualidad de las mujeres en el principio de ese siglo XX, perdón, pero que también lo traigo a colación de lo que se pretende como mujeres. Nosotros, con algunas diferencias y con algunas similitudes, se sigue pretendiendo cosas de las mujeres que, poniéndonos culturalmente en algunos lugares como en esa época. Entonces me parecía re interesante también traerla como para dejarla. Y es un poco larga, pero bueno, la leo. dale. Tú me quieres blanca, tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena sobre todas, casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana.
tú me quieres nívea, tú me quieres blanca, tú me quieres salva. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete cubriendo de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú que en los jardines negros de engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros me pretendes blancas, Dios te lo perdone, me pretendes casta, Dios te lo perdone, me pretendes alba. Huye hacia los bosques, vete a las montañas, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre la escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al alba, y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma, que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nibia, preténdeme casta. Potente mensaje de Alfonsina por esos tiempos. Ah, sí, vamos a dar mensajes, los vamos a dar. Pero como sabía que estaba con dos hombres totalmente desconstruidos, entonces no dudé. Bien. Qué bueno, ¿no? En que vos nombrás ese título, Andrea, de La insoportable levedad del ser, y digo, en este tiempo así tan, de tan dinámico y tan que nos lleva por delante todo, un Sí. espacio donde nos damos la posibilidad de leer poesía, de escuchar un cuento. Me parece que esto es importante poder revalorizarlo, ¿no? Nos está quedando unos poquitos minutos para finalizar el espacio y quisiera que los dos me cuenten qué sensación se llevan de esto, de poder leer, de poder escucharnos, de poder hacer la pausa. El que quiera. Bueno, mira, para mí me parece que tener sobre todo la posibilidad, el espacio que, bueno, vos nos estás dando en esta ocasión, ¿no? Es realmente muy importante porque uno puede llegar a la gente y tal vez lo puede llegar a contagiar de esas ganas de hacer una pausa, ¿no? De esas ganas de escucharnos, de tomarnos el tiempo necesario y de permitirle a la literatura, en la rama que sea, poesía, cuento, novela, que nos envuelva un poco, porque estamos viviendo esta realidad que duele tanto y realmente la literatura es muy necesaria para salvarnos, me parece, para curarnos y a su vez para contagiar otra cosa, ¿no? Para tener la mente despierta, para estar atentos, para ser conscientes que por ahí no todo lo que nos rodea es malo, para todo me parece para estar lúcidos, para no perder esa lucidez tan necesaria. Me parece que ahí la literatura, los libros son algo fundamental. Sí. André. A mí se me ocurre esto de seguir cerca de los libros y más en este momento, primero para estar cerca de los demás, de los otros, de los otros, porque uno con un libro puede, digamos, leyó algo, llamar a una amiga o un amigo y contárselo, y si el otro está triste, que
nos pasa tanto tiempo en estos momentos. Entonces, o bien me pasó en La Plata de mandarle 2 libros a una amiga que no tenía nada para leer y su niña se iba con su papá y entonces quedaba como, entonces ahí en una motito le mandé 2 libros. Y lo otro es que, que los libros hoy día nos permiten viajar, que es la única manera que por ahora tenemos de viajar. Entonces eso también es una buena posibilidad para acercarnos y para disfrutar de esos libros que, ni hablar si volvemos a agarrar 100 años de soledad, por ejemplo, estaría maravilloso porque estaríamos viajando por Colombia, por ese pueblo tan bello. Pero bueno, eso es lo que me queda del acercamiento de los libros en este momento. Un poco para Bueno, atravesar. tomo algo de cada uno. Vos, Andrea, hablabas del viaje y Juan, entre otras cosas, hablaba de la posibilidad de que el contagio sea de la lectura y no ese bicharraco maldito que nos está atormentando hoy, ¿no? Como sociedad. Así que está buenísimo poder compartir un espacio con ustedes de lectura y poder llegar a quien nos escuche con la posibilidad de sugerirle un título o de que nos escuche qué sentimos nosotros cuando tenemos la posibilidad de entrar en contacto con ese libro, ¿no? Como decíamos, el colibrí que poliniza los libros cual si fueran flores, y bueno, nosotros tomando esos libros también la polinización nos hace vivir, nos hace soñar, nos emparenta con algo tan preciado como es la libertad. Así que muy agradecido de que ustedes me hayan acompañado hoy, un honor, y bueno, muy cortito lo que quieran agregar cada uno, porque se nos va el tiempo que dicen que es tirano. Bueno, desde mi lugar, agradecerte, Eduardo, bueno, por esta posibilidad, y bueno, para la gente que le dé la oportunidad a los libros, ¿sí? Le dé la oportunidad a los libros, que realmente cualquier tipo de libro vale la pena. Bueno, yo también agradecerte la oportunidad de poder compartir esto que se nos ha dado en este contexto de pandemia, y bueno, y dejar y contar a tu audiencia que en realidad ha sido siempre un referente en mi vida de cómo se puede salir adelante y cómo se puede crecer en la vida. Eso, que siempre ha sido como un referente. En el secundario, no porque haya sido más grande que yo, eras un referente, sino por el esfuerzo que le ponías y el esfuerzo que le seguiste poniendo toda la vida para crecer y mejorar. Entonces, cuando yo hablo, incluso creo que te he mencionado hasta en el aula, en esto de que bueno, de que has sido una persona importante en esto de verte como que cuando uno quiere puede superarse. Bueno, muchas gracias. No estaba acordado esto último. No, después el sobrecito me lo mandás a La Plata, así que, bueno, nada, eso. Pero no estaba acordado para nada, no estaba acordado para nada. Porque en realidad quiero agregar esto, que también ha sido un referente en cuanto a darme cuenta que la gente, digamos, todos aquellos que con el esfuerzo se puede, pero también me has enseñado en que siempre hay que dar una mano para que ese otro pueda avanzar en la vida. Y que es como dice Alberto, que solo no podemos, nos necesitamos entre todos. Bien, gracias Andrea, gracias Juan. Seguramente no va a ser este el único momento que nos vamos a encontrar en este espacio, y ya hablaremos por ahí, Juan, dedicándole tiempo a cada uno de esos 3 maravillosos libros que has escrito, y bueno, con Andrea
hablando de qué ocurre al interior de las clases, ¿no? Que también es maravilloso